Doncs, hola a tots, benvinguts, gràcies per estar aquí. Gràcies per haver vingut a aquest acte organitzat pel Centre Obert d'Arquitectura del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i per la Capell. En primer lloc, agrair als que han tingut la iniciativa d'aquest acte, a la Berta Bardí i al Dani García Escudero, i agrair també la presència de qui participarà avui en aquest acte. El Jatzer Moix, el José Ramon Pastor, l'Eduard Gascón, el Rafael Díez i el Luis Alegre. Bé, segurament tots els que esteu aquí coneixeu el Carles Martí o coneixeu el Carles Martí molt millor que jo, però el que sí que vull destacar és de les seves xerrades i dels seus escrits el que a mi realment em captiva, no? O em captivava, que és aquests plantejaments inicials que t'obliguen d'alguna manera com a continuar llegint o estar atent amb allò que t'estan explicant, no? Sense aturar la lectura o sense deixar de prestar atenció. Un fet és com si es tractés de continuar seguint el fil o de cercar allò que proposa. En aquest sentit, volia destacar una col·laboració que va fer a la secció de lectures durant uns anys, durant un període, a Quaderns, entre el 2006 i el 2009, on juntament amb el Joan Lletja ens proposava 2 llibres o 2 escrits que tenien relació amb algun tema concret d'arquitectura i que t'obligava d'alguna manera a córrer o a seguir cercant sobre allò que estava proposant. També, bé, de fet avui el que volia destacar és aquest fet, aquest paper del Carles Martí Arís com a mestre de mestres, com algú que construeix al seu voltant una sèrie de gent, una sèrie de persones amb les quals explica o està atent o poden estar atents amb el que ell explica. Com deia el Guillermo Zuaznavar en una xerrada que vam fer a l'Escola d'Arquitectura de Reus, un mestre ho és sempre perquè és algú que sap escriure perquè sap llegir i sap parlar perquè sap escoltar. I en aquest sentit també volia destacar del Carles que és un mestre de mestres perquè ha estat capaç de generar una constel·lació al seu voltant, una constel·lació com es pot veure avui aquí, que va més enllà de les institucions, de les escoles d'arquitectura, del Col·legi d'Arquitectes, de les ciutats, va més enllà de tot això. Per tant, gràcies a tots els que sou aquí avui i que eviteu d'alguna manera l'encasellament i ajudeu a consolidar aquesta constel·lació. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies Inés. Jo reiterar l'agraïment tant al Col·legi d'Arquitectes com a la cooperativa Capell, com al Centre Obert, per acollir aquest acte, que és la presentació d'un llibre, sobretot l'homenatge a un amic, a un company, a un referent. Agrair, com no, la presència aquí de gran part dels coautors del llibre. És un llibre aquest que presentem coral, amb una trentena d'autors, entre ells el propi Carles, que té 3 escrits inèdits. Per tant, agrair la presència aquí de totes aquestes persones, també d'amics, companys de la filla, l'Helena del Carles, que ens ha acompanyat tots aquests anys de producció d'aquest llibre. Abans de donar la paraula, avui és un dia per escoltar sobretot, ja veureu dintre dels coautors, certes persones, certs companys que van compartir molts anys de docència i de professió amb el Carles, donar 5 cèntims sobre el llibre que tenim entre les mans. És un llibre de la col·lecció La Cimbra, que el mateix Carles Martí, en el marc de l'editorial Àrquia, inicia el 2006. Inicia amb un primer número que recull
escrits, reflexions del propi Carles Martí i que després s'ha convertit en un imprescindible del que és la crítica d'arquitectura contemporània a Espanya. Llavors ens semblava que era el més pertinent per continuar el seu llegat. No era tant reflexionar o homenatjar a la persona, que també, sinó sobretot a les seves idees, a la seva producció, a la xarxa de coneixement que va ser capaç de generar. I per tant, ara fa 4 anys, juntament amb moltes de les persones que estan aquí a la sala, vam pensar que el millor homenatge possible era fer un nou número amb la presència del Carles a través de reflexions d'una constel·lació de persones que el van conèixer i sobretot van reflexionar sobre el seu llegat intel·lectual. I per tant el llibre recull aquesta trentena d'escrits, amb 3 escrits inèdits, al voltant de 4 grans apartats en torno a la crítica y la docencia, en torno a la edición y la divulgación, en torno a la ciudad y la naturaleza i en torno a les obres i els maestros. Totes aquestes paraules, més una dotzena més de paraules claus, són les que vam en el seu moment repartir als diferents autors i autores del llibre perquè fessin certes reflexions sobre les diferents facetes del Carles, que òbviament són difícils de separar, però pensem que valia la pena que el llibre intentés recollir el gran llegat intel·lectual tant material com teòric de la seva producció al llarg de més de 40 anys. Per tant, aquesta és l'estructura del llibre, juntament amb 3 escrits centrats sobretot en la docència del projecte, que em sembla que és, segurament, després ho parlarem, un dels fils conductors, un dels factors comuns a totes les activitats que va dur a terme el Carles. La docència, la formació, no només d'estudiants, sinó també la formació de professors com a centre de la seva activitat i precisament els 3 escrits que trobareu al llibre, 3 escrits que es fan en diàleg amb 3 altres autors, són 3 escrits que des dels anys 80 també reflexen quin ha estat el pensament, les constants, les invariants de la posició del Carles respecte de la formació del que ha de ser un arquitecte avui en dia. I sense més, dono la paraula a la Berta. Sí, bona tarda. Com ha dit el Dani, ha estat un procés molt llarg que vam començar el 2021 pensant com podíem fer un homenatge al Carles i estem al 2025. De fet, és la segona presentació. La primera la vam fer al juny de l'any passat a la seu d'Arquia a Madrid i aquesta vegada la fem aquí a Barcelona i sí que ens fa molta il·lusió que tota la resta d'autors, amics, coneguts del Carles o interessats, compartim aquest espai de debat. Nosaltres sí que ens hem posat, junt amb el Llàtzer Armoix, a qui després li passaré la paraula, que parlarà com a patró de la Fundació Àrquia, ens hem posat com a primera fila, però hem volgut que tothom sigui partícip d'aquest acte, perquè en realitat el llibre entenem que és un llibre molt coral. Sí que apareixem el Dani i jo com a editors, però no ha estat un llibre fet només per nosaltres. I el format també dona testimoni de que som aquí, una trentena d'autors, i sí que després donaré pas als companys que van estar durant molts anys amb el Carles a la càtedra, a 5è i després a 1è, el José Ramon Pastor, l'Eduard Gascón, el Rafa Díez i el Luis Alegre. Després passarem la paraula a tothom i deixarem el Jordi Ros al final també perquè tanqui una mica l'acte, però que passarem el micròfon a tothom perquè tothom està convidat a participar en aquest acte. Llavors, només agrair a la Fundació i en el seu nom passo el micròfon al Llàtzer Armoix. Moltes gràcies. Gràcies. Bona tarda. És una satisfacció per a la Fundació Àrquia, la que avui represento, aquí presentar a Barcelona aquest llibre sobre i de Carles Martí Aris, com a número 21 de la col·lecció La Cimbra, precisament inaugurada, com recordava el Daniel, ara fa uns 20 anys, amb un títol ja mític del mateix autor, La Cimbra i l'Arco. Llegint aquest llibre s'aprenen moltes coses i s'enyora a Carles, o se senten moltes ganes d'haver-lo tingut com a professor i amic. Aquest és, sens dubte, un dels fruits principals d'aquest llibre, en el que desenes de veus evoquen a Carles. Hi ha una completa coincidència entre els diferents autors d'aquesta obra, editada per Daniel García Escudero i Berta Bardí Milà, sobre les qualitats de Carles, que potser es podrien sintetitzar en el seu neguit per comprendre i en la seva vocació per ensenyar.
El neguit per comprendre el va satisfer amb una curiositat il·limitada que el va dur a complementar els seus coneixements arquitectònics amb d'altres procedents de l'àmbit de la filosofia, les arts, etc. La vocació d'ensenyar la va materialitzar en un mètode intel·ligent, exigent i fructífer. Tot això desplegant una claredat expositiva, un rigor i una independència de criteri que li van valdre la consideració com a mestre singular. Ha estat una habilitat dels editors reunir els textos adients per a il·lustrar aquesta realitat. També amb textos inèdits de Carles, en els que afloren les seves propostes tan ben raonades sempre. Però també amb els d'ells mateixos i els dels altres autors del llibre, on s'aborda la formació, la reflexió, els diàlegs amb col·legues o les obres de Carles, per a oferir una imatge suggerent de la seva rica i complexa personalitat professional, ja fos com a estudiós, analista, professor, autor i divulgador de l'arquitectura. No m'allargo més, això és tot per part meva i moltes gràcies per la vostra atenció. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Berta y Dani, por haberme convidado a este acto y sobre todo por la dedicación y el esfuerzo que habéis realizado para que este libro sobre Carlos, que por fin se presenta en Barcelona, sea una realidad, ¿no? La larga y estrecha amistad que me ha unido siempre a Carlos podría provocar que me extendiera en exceso. Y para que eso no suceda y centrarme en un tema y en un tiempo reducido, he realizado un pequeño escrito que paso a leer. De entrada quisiera apuntar brevemente algunos aspectos de mi relación con Carlos, que se inicia en 1978, cuando fue mi profesor de proyectos en el último curso de la carrera y que continúa poco después con mi entrada en la cátedra de Proyectos 5, Grupo Tarde, como profesor. Actividad que compartí con Carlos y el resto de profesores de Proyectos 5 y posteriormente en Proyectos 1 y 2 durante muchos años. Además, mi relación se completa cuando me ofreció colaborar en el despacho que tenía con Antonio Armesto, que acepté con sumo gusto, manteniendo siempre una estrecha amistad. A todo esto habría que sumar la gratificante y estimulante experiencia de los viajes realizados por el conjunto de profesores de la cátedra, algunos de los cuales estamos aquí, ¿no? Y que luego me parece que Luis Alegre se detendrá sobre este aspecto. Tras este preámbulo y atendiendo a lo propuesto por Daniel y Berta, me centraré a esbozar algunos aspectos de la actividad docente de Carlos en los cursos de Proyectos 5, que abarcaron 17 años. Carlos inicia su andadura docente en 1976 con la formación, junto a Raymond Torres y Jaume San Martí, de un nuevo grupo de proyectos en el último curso de la carrera. Un joven Carlos, de 28 años, llega profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona con un sólido bagaje formado fundamentalmente en el Grupo 2C y en el estrecho contacto con la fértil cultura arquitectónica italiana de la época. Sirva como ejemplo que días antes de empezar sus clases en la Escuela de Arquitectura participó activamente en el primer SIAC, Seminario Internacional de Arquitectura Contemporánea de Santiago de Compostela, que estuvo dirigido por Aldo Rossi y que versaba bajo el título Proyecto y Ciudad Histórica, ¿no? Y en el que intervinieron, entre otros, arquitectos notables como Carlo Imonino, Siza Vieira, Salvador Tarragó, Bruno Rechling, César Portela, Peña Ganchegui, entre otros muchos, ¿no? En los cursos de Proyectos 5 se planteaba el proyecto de arquitectura desde la ciudad, siendo inicialmente la primera periferia barcelonesa, Sants, Poblenou, el Clot, Sant Andreu, donde se realizaban los ejercicios explorando las posibilidades ofrecidas por instalaciones industriales o infraestructuras fuera de uso. El proyecto urbano arquitectónico se abordaba con un programa de equipamientos y espacio libre. Planteados los temas de proyecto por el cohesionado grupo de profesores, Carlos culminaba los contenidos del programa con la definición de los objetivos y metodología. Para todo ello fue clave el cuerpo teórico desarrollado por Carlos para la enseñanza de proyectos. Su puesta en práctica en los cursos de Proyectos 5 se concretó, por un lado, en el análisis de la ciudad y el territorio
con sus implicaciones topográficas, históricas y formales, y por otro en el análisis de las obras de arquitectura de todos los tiempos, para saber, para aprender cómo habían sido hechas, el sentido de sus elementos y las relaciones entre ellos. Otra de las aportaciones de Carlos eran sus espléndidas clases teóricas, que ponían de relieve su magisterio y su amplia cultura, como también su destreza analítica expuesta con orden y claridad. En aquellos cursos de la periferia industrial barcelonesa, la hermosa clase de Carlos, la primera periferia, daba inicio a la reflexión del proyecto. Mientras que en aquellos años los centros históricos eran el laboratorio de la nueva teoría de la ciudad, la periferia era raramente estudiada. Carlos se acerca a la periferia, analiza sus caracteres y rasgos definitorios y extrae un catálogo de situaciones y elementos que enriquecen la ciudad y que a su vez pueden adquirir nuevo sentido desde el proyecto. En estas clases también encontraba claves interpretativas desde otras disciplinas que ofrecía la cultura contemporánea, como eran las pinturas de Giorgio de Chirico y Mario Sironi, que desvelaban elementos del paisaje de la periferia industrial, o el enfoque de la periferia en el cine de Michelangelo Antonioni. Llevar esta reflexión más allá de la arquitectura solía ser, digamos, frecuente en todas las clases de Carlos y que años después culminó, digamos, en ese magnífico libro que eran Silencios elocuentes. En cursos posteriores se da paso a otras periferias del suburbio intercomarcal, Badalona, Gavà, Esplugues de Llobregat, Esparreguera, Arenys de Munt. Con los nuevos emplazamientos junto a los edificios públicos y el espacio libre, la vivienda cobra protagonismo en los ejercicios que se proponen y Carlos aborda el ciclo de clases La residencia en la ciudad moderna. Las clases se centraban en las propuestas de la primera mitad del siglo XX, en la que la residencia es el tema prioritario de la investigación arquitectónica, sin perder de vista los principios que ligan las propuestas modernas con la cultura urbana tradicional y la interrelación entre forma urbana y tipo de casa. Estas clases se desarrollan posteriormente en el libro Las formas de la residencia en la ciudad moderna, edición y extenso capítulo inicial a cargo de Carlos Martí y que incluye también el análisis de 19 ejemplos de arquitectura residencial con textos de todos los profesores de la Cátedra de Proyectos 5. El otro gran ciclo de clases de Carlos venía dedicado al tipo en arquitectura. Ante la opinión generalizada de que el tipo venía ligado a la arquitectura tradicional y no a la moderna, Carlos plantea, por un lado, una idea de tipo que ha experimentado transformaciones sobre la idea tradicional y, por otro, cómo los protagonistas del movimiento moderno utilizan principios tipológicos como instrumentos de proyecto. A este respecto, cabría resaltar las clases en las que analizaba la obra de Mies, fundamentalmente la obra americana, en clave tipológica. Estas clases fueron impartidas en el periodo de redacción de su tesis doctoral, Las variaciones de la identidad, ensayos sobre el tipo en arquitectura. Sirvan estos 3 ciclos de clases teóricas impartidas por Carlos Martí como referencia de su magnífica y estimulante labor docente, que vino siempre sustentada por la capacidad de exponer con claridad los temas más complejos. Todo ello con una cuidada selección de ejemplos y dando muestras de amplios conocimientos, no solo de la arquitectura, también del arte, del cine, de la historia. Todo esto también es aplicable al conjunto de sus escritos y obras en general, tal como se pone de relieve en el mosaico de artículos que componen el libro que se presenta. Tras Proyectos 5, Carlos extendió su magisterio en la EDSAB, siendo ya profesor titular, a otros niveles de la enseñanza de la arquitectura, como fueron Proyectos 1 y 2, y los cursos de doctorado. En continuidad y a lo largo de su intensa y fructífera relación con la Escuela de Arquitectura, Carlos desplegó un amplio abanico de intereses, actividades, proyectos y obras. Todo ese extenso legado de Carlos supone una gran fortuna para los que con él aprendimos y colaboramos. Es todo. Muchas gracias. Reitero els agraïments, Dani i Berta, a la Fundació, i especialment també per donar a conèixer aquests textos inèdits que jo no coneixia i que ara tornaré. Me lleva una sorpresa, porque yo creía que lo único que podía presumir de que Carlos había sido mi profesor, compañero de cátedra
y compañero de profesión, y veo que tú estás a la altura. Joder, pues es una sorpresa, no ho sabia, això. Cumplo esos 3. Requisitos. Jo pensava que era l'únic que... Bé, m'interessa parlar d'unes coses del llibre. Especialment hi ha un text que trobo meravellós, que és el text del Javier García Solera. Crec que poc i millor es pot dir del que diu Javier García Solera respecte al Carles. O sigui, és un text que a mi m'agradaria molt haver escrit. Però jo també pensava que avui hi haurien alumnes, hi hauria estudiants d'arquitectura, i veig que potser no n'hi ha ni un, no? O per edat, no hi ha ni un. Tots som estudiants d'arquitectura. Sí, això ja ho sabem, Berta, però no parlo d'això. Parlo de l'ensenyament reglat. No? I ho dic perquè hi ha algunes coses que crec que val la pena dir, que són importants pels estudiants. No? I l'has extret de l'article, dels diàlegs amb l'Elisa Valero. No? I són dos conceptes que mostren la gran continuïtat, coherència que hi havia amb el Carles entre el seu pensament i la seva acció. No? Un és el concepte de transcripció, no? És a dir, la necessitat de transcriure, de redibuixar. Carles sempre deia que el coneixement en arquitectura es deposita a les obres, no? I que la manera... Això era pels estudiants, que la manera de conèixer les obres és redibuixar-les. No? I ell ho feia. Si us fixeu, només hi ha 2 fotografies de Carles Martí en el llibre. A les 2 surt dibuixant en els viatges, dels quals ara parlarà Lluís. Ell no feia fotografies, no prenia mai fotografies. No el vaig veure mai prendre una fotografia. Dibuixava, però no dibuixava perspectives, no buscava una bellesa aparent dels edificis. Per això ja teníem el Raimon Torres, que per cert dibuixava com els àngels. Dibuixava plantes, alçats, prenia mides, proporcionava amb el llapis. No? Hi ha una fotografia que se'l veu, el de Portugal, se li ve amb el llapis, i el temple d'Artemisa. I aprenent dels mestres clàssics o de Mies a la Farnsworth. No? Per tant, aquesta necessitat de transcriure, de redibuixar, d'estudiar arquitectura a partir de les obres és una de les grans lliçons que jo vaig aprendre de seguida del Carles. L'altre punt que em fa gràcia comentar és aquesta qüestió de les dificultats o els límits a la llibertat a l'hora de projectar, a l'hora de fer arquitectura o a l'hora de qualsevol acte creatiu. Diu el Carles, expresament, diu una cosa que és molt maca, diu las restricciones de tipo económico o técnico con las que nos vemos obligados a trabajar, es decir, todo el cúmulo de cláusulas que hay que negociar con la realidad para poner en pie nuestras ideas es precisamente lo que las pone a prueba, lo que templa y da consistencia a las formas, otorgando al proyecto la capacidad de responder de modo complejo a todos los requerimientos que se le exigen. Bé, vull portar aquest tema al cas que vaig viure personalment amb ell, que és el projecte dels Químics de Girona. Els Químics de Girona és un càrrec que jo vaig rebre en un moment determinat i es tenia que desenvolupar a partir d'un pla especial elaborat per l'Aldo Rossi. No? Ja ho teniu. Clar, Blanco ja m'ho deia, que Aldo Rossi el faig amb el Carles i tu, Jordi, també ho coneixes bé, vam estar visitant-lo un dia allà. I va ser realment molt intens, molt maco veure la capacitat del Carles d'entendre aquest llegat. Ell es confrontava amb el llegat del que havia estat el seu mestre, el seu mestre de joventut, l'Aldo Rossi, de confrontar-se amb aquell llegat, confrontar-se amb un projecte que venia de l'italià, del milanès, i a través d'un procés d'abstracció, de treure allò que és essencial, d'entendre que l'important en aquest cas no era allò que era més anecdòtic, allò que allunyava el projecte de la realitat del lloc, sinó entendre com la forma de la residència és absolutament inseparable de l'espai urbà que genera. No cal dir que va ser una experiència inolvidable, magnífica, guardo un magnífic record i això és el que jo volia comentar, bàsicament, aquests dos temes. Moltes gràcies a tots. Passo la paraula a Rafa Díaz. Cal el micròfon o...? Sí que cal. Doncs, jo pensava que a mi, i és el que faré, em tocava parlar del capítol que vaig fer pel llibre i que aquest capítol tracta, en realitat, si no m'equivoco, és clar, del text més extens que va escriure mai el Carles, que és el text que després va ser editat en forma de llibre
de la seva tesis, que es titula Les variaciones de la identidad. Llavors, las variaciones de la identidad puede parecer un nombre, para quien no conozca el texto, un poco esotérico, que se refiere con eso de variaciones de identidad. Y bueno, yo intentaba de alguna manera, en el título de mi propio texto, resumirlo con el subtítulo que es Arquitectura como diálogo, que creo que es una cuestión muy importante y que se da en todos los textos de Carlos y en toda su aproximación a la arquitectura y sobre todo a la aproximación sobre el conocimiento, y ahí entraríamos en un campo más extenso, no sobre la arquitectura, es sobre el conocimiento humano. El conocimiento humano es un diálogo y esa es la aproximación y esa es la manera de verlo que yo creo que hacía a Carlos un poco diferente de muchas otras aproximaciones que se suelen dar. Y luego sobre los tipos en arquitectura. Vale. Yo no sabía muy bien cómo afrontar el acto. Digo, bueno, pues intento hacer un resumen del texto, que el texto ya es un resumen de intentar explicar un texto muy largo y con unas cuestiones que entonces, como ya digo, Carlos lo plantea como un diálogo, yo me atrevo a contestar. Entonces intento hacer un resumen de ese resumen, que ya en el texto aquel se me hace muy corto. Digo, bueno, lo que va a quedar es una caricatura. O sea, no se va a entender nada y va a ser una caricatura. Mejor lo dejo, no hablo del texto directamente, pero sí hablo de una de las cosas más importantes o más esenciales, ya no solo del texto, sino digo, de la aproximación intelectual de Carlos. Y son dos características de esa aproximación intelectual que trascienden en ese texto y que se entienden sobre todo leyendo el conjunto de sus textos, que son la generosidad y también el desinterés. Y esa generosidad y ese desinterés es algo que se supone, aunque generalmente no se da, que es lo que debería guiar cualquier investigación científica, no sé si llamarlo científica, pero bueno, cualquier aportación al conocimiento humano. El conocimiento humano no se genera por apariciones sin contexto, sino que todas provienen de algún sitio y se van a continuar de alguna manera. Uno sabe que está haciendo una aportación, y eso es lo que queda bastante claro en lo que está haciendo Carlos, que está haciendo una aportación que parte de algo que se ha dado previamente, o sea, de que hay unos precedentes, y que esa aportación nunca va a ser definitiva, sino que va a venir detrás gente que con un poco de suerte va a poder aprovechar lo que tú has hecho para hacer una nueva aportación, y que en algunos casos tu aportación puede ser completamente errónea, pero precisamente gracias a cometer ese error hay alguien que puede decir, gracias a que esto me está indicando, o sea, una aportación es indicar un camino que no tiene salida. Y eso le puede ayudar mucho a uno para buscar, por otro lado, otro camino que sí tenga salida. Entonces, esas dos cuestiones yo creo que son las más importantes de la actitud, porque de los textos de Carlos. Y esa cuestión de la generalidad se ve de la generosidad, se ve en esto lo que acabo de decir, de que todo texto, toda aproximación al conocimiento es algo que está abierto. Quiere decir que reconoce, y en sus textos generalmente lo hace, reconoce de dónde provienen muchas de sus... de dónde parte, o sea, reconocer de dónde parte y al mismo tiempo reconocer que lo que uno está diciendo siempre va a estar abierto. Y esa es la cuestión del diálogo. Quiere decir que nunca se va a dar por cerrado. Quiere decir que un texto es un diálogo con una persona a la que no conoces, a la que no puedes ver, pero que él va a retomar ese diálogo, y ese diálogo es una cuestión que se da en el tiempo. Podríamos decir, es histórica, es parte de la humanidad. Entonces, por un lado, esa cuestión de la generosidad, de uno estar dispuesto a decir, yo no inauguro el mundo, desde luego, y conmigo el mundo no se acaba,
uno es generoso y da lo que puede dar. Y la otra cuestión es el desinterés. El desinterés, ¿qué quiere decir desinterés? No desinterés por lo que se está haciendo. Al contrario, tener solo interés por lo que se está haciendo. Y eso quiere decir que lo que se hace no se hace como medio para conseguir otra cosa, sino que se hace por el puro placer, amor, como le queramos llamar, por lo que se está haciendo, por la materia que se está tratando. Y esa es una cuestión también muy importante y que, como siempre, muchas veces retrasa, muchas veces el conocimiento humano se viene retrasado por esa cuestión de poner por delante antes cuestiones, intereses personales, etcétera, etcétera, antes que el puro deseo de conocer. Entonces, para ver esta cuestión del desinterés, me atreví a hacer, aunque ya hace mucho tiempo que pensé sobre estas cosas y las leí, e igual estoy cometiendo alguna injusticia, pero me gustaba compararlo con... bueno, perdón, se me ha ido de la cabeza. Primero tendría que decir que esa cuestión del desinterés se ve en sus escritos, antes de meterme con los escritos de otras personas, se ven sus escritos por la muy clara distinción que hay entre ellos, entre los escritos que tratan, podríamos decir, sobre crítica, o sea, sobre la poética, y los escritos que tratan sobre el tipo. Y esa distinción es muy importante porque cuando uno habla de poética, lo que está intentando encontrar o lo que encuentra es una serie de normas que tiene una obra o una serie de obras o las obras durante un periodo de cierto autor o de una serie de obras de una serie de autores que se autoimponen unas normas. Eso es una poética. Y esas normas son, por así decir, subjetivas, arbitrarias. Uno, cuando crea una poética, no tiene por qué responder a nada más que a lo que él está diciendo, a unas normas que se autoimpone y que ha de responder a esas normas. Y la obra, de alguna manera, será mejor o peor en cuanto responde o no responde a esas obras, a esas normas que uno se ha autoimpuesto. Eso es una poética. Y por otro lado, los escritos, y básicamente el escrito de su tesis, donde habla del tipo, que cuando habla del tipo se trata de encontrar las razones objetivas, ya no la subjetividad, las razones subjetivas, sino las razones objetivas. Y esas razones objetivas, como uno no se las autoimpone, las otras también se han de encontrar en las obras de los autores cuando uno las ve desde fuera, pero en las otras, en las que se busca una razón objetiva, se estaba buscando la razón objetiva no de una serie de obras limitadas, sino de las obras, todas las obras que componen la arquitectura. Y entonces es ahí cuando se ha de dar la razón, se ha de ir buscar aquellos aspectos que son comunes a toda la arquitectura y que se pueden deducir a partir solo de esas obras, que es la cuestión que de alguna manera han tocado antes con la importancia que se daba a las obras, al redibujo, etcétera, etcétera. El conocimiento de la arquitectura solo se puede dar a través de la misma arquitectura. Entonces, la comparación que hacía, la importancia que tiene esta distinción, que él creo que no lo enuncia en ningún sitio, pero que en sus escritos está muy claramente expuesta, es comparándolo con dos autores, uno que claramente tiene gran importancia para Carlos, que es Rossi. Porque Rossi, aparte de tener su obra arquitectónica, tiene una obra teórica en la que en buena medida Carlos se basaba, o de la que cogía impulso para seguir adelante. Y con esto del desinterés, y ahora me estoy metiendo en camisa de 11 varas y quizás diga cosas de las que me tendría que arrepentir, pero las voy a decir. Rossi tiene un problema, tiene obra y tiene una
una producción teórica, que su producción teórica se ve en gran medida lastrada porque en realidad yo creo, y aquí habría mucho que discutir, habría mucho que estudiar, viene lastrada porque en realidad nace de una necesidad poética, nace como la justificación de una obra, es una justificación para una poética, cuando la poética no necesita de esa justificación. Y es ahí donde los escritos o la aproximación teórica de Rossi muchas veces falla. Por esa necesidad, en realidad es una excusa para justificar, para dar trasfondo a lo que es en realidad una decisión poética. Y que como tal decisión poética no tiene por qué justificarse. Y la otra con quien quería comparar, para ver esta clara distinción que es necesario, es con la obra de Venturi. ¿Cómo se llama Venturi? ¿Richard? Robert, era con R. Con Robert Venturi, que es bien conocido, etcétera, etcétera, y que en realidad le sucede lo contrario. Le sucede que su gran obra, como siempre, para mí, por lo que yo puedo percibir, etcétera, etcétera, es una obra teórica, que es el libro que todos conocemos, o la serie de libros que todos conocemos. Esa es su gran obra. Y en realidad está haciendo una crítica a la arquitectura moderna que tiene mucho sentido y que en realidad, aunque a veces se presenta como algo nuevo, que aparece Venturi y la arquitectura moderna cae. No, la arquitectura moderna había caído ya cuando empezó la arquitectura moderna. No cae en ese momento. Lo único que hace Venturi es expresar, y de una manera que se puede leer y que se puede disfrutar por todo el mundo, críticas a la arquitectura moderna que ya habían aparecido mucho antes, que desde el principio ya habían estado, que es un cierto reduccionismo de la arquitectura moderna, etcétera, etcétera. No entremos. Entonces, el problema que tiene Venturi es su obra, tiene obra, es un arquitecto, es que su obra en realidad nace como el intento de hacer visible esa crítica que es teórica. Entonces, la poética en realidad que él crea es una poética que él mismo no se la cree, porque es una poética que viene lastrada por el querer ser una ilustración de una posición teórica. Y es lo que le lleva, bueno, ahora estoy entrando de nuevo en camisa de 11 varas, a la actitud de Venturi que aparece en sus obras de la ironía. Difícilmente una obra se aguanta con la ironía. Y es lo que lastra terriblemente la obra de Venturi, la obra construida. Entonces yo lo que quería resaltar, que aparece en ese escrito, pero que aparece en todos los escritos y que muchas veces es difícil y mucha gente se olvida, es esa distinción que se ha de hacer entre poética y razón. Entre dos cosas. ¿Que las dos cosas se dan al mismo tiempo en las obras? Sí. ¿Que las dos cosas? Sí. Pero si uno intenta hacer un análisis, ha de darlas completamente, ha de ver la diferencia que hay entre las dos. Y esto es lo que en los escritos, si uno los mira en conjunto, los escritos de Carlos, se da de una manera muy clara y lo que uno agradece. Y que es muy distinto cuando escribe siendo un crítico y él mismo es crítico porque hace suya esa poética y puede ser crítico de esa poética porque la hace suya, que cuando intenta encontrar ya razones generales de la arquitectura, que ahí ya coge otro tono completamente diferente. De nuevo, que acierte, que no acierte, dejémoslo para otro momento. Pero esa es la importancia, yo creo, lo que quería recalcar, lo que creo que se puede recalcar en este momento, para los que entren en sus escritos y como recomendación general. Bueno, pues le paso a Alegre. Buenas. Bueno, me toca un poco la parte más
lúdica. O sea, yo estoy aquí por algo que no hice, por algo que no cumplí, como la canción de Los Secretos, ¿no? O sea, es decir, mis compañeros, ¿no? Y Berta y Dani, que les agradezco la posición, pero que me recuerda a cuando Keglas decía en la presentación del libro de Gunnar Asplund, de López Peláez, que a él le correspondía estar en el público, no en la mesa. Pues a mí, después de esta explicación de mis compañeros, me correspondía estar en el público también. Bueno, el caso es que agradezco la invitación y que me estoy aquí en la mesa, porque, o sea, yo tenía que haber escrito algo, se me insistió mucho, incluso José Ramón me dio un montón de ideas porque podía escribir, pero los sabios dicen que cuando no hay necesidad de escribir, no hay por qué escribir, y no tengo la necesidad de escribir y no escribía nada, pero de repente llegó este magnífico libro a mis manos y entonces, al ojearlo, al mirarlo, vi que había 2 fotos de viajes de cátedra. Las únicas 2 fotos que había de Carlos Martí eran de viajes de cátedra. Entonces dije yo a mis compañeros, hombre, podía haber escrito sobre viajes de cátedra, ¿no? Que es un tema que más o menos dominaba, ¿no? Y entonces ellos me hicieron esta trampa de que decir, bueno, pues tienes que hablar de viajes de cátedra aquí, con lo que significa sin haberlo escrito. Con lo cual voy a hacer un viaje en el tiempo y ponerme estos viajes de cátedra a ver si consigo hacerlo en poco tiempo, porque tengo 5 minutos y son 6 viajes, ¿no? Primero diré los viajes. Los viajes son Sicilia, son viajes, vamos, que para José Ramón, para Eduard y para mí era el momento cumbre de nuestra formación. Acabamos de entrar en la Escuela de Arquitectura, acabamos de entrar con estos profesores que se han convertido en maestros nuestros, era un momento clave, ¿no? Sicilia, primero, Portugal, con la obra de Siza y pasando por Moneo recién inaugurado, sin inaugurar, Mérida, Le Corbusier con Ledux, la DDR, con Weimar y algo de Alto también. Luego fue Chicago, guiados muy bien por Eduard, que había estado allí de profesor. Y la última, Turquía, en el 92. Esos son los viajes. Los profesores serán, por orden de aparición, Raimon Torres y Carlos Martí, Raimon Torres y Jaume Sant Martí, Carlos Martí, Antonio Armesto, Víctor Brosa, José Ramón Pastor, Luis Alegre, o sea, yo, y Eduard Gascón, ¿no? Esos éramos el grupo. Y es muy importante las fechas son muy importantes, casi siempre. En la arquitectura dicen que, bueno, decimos que no, el tiempo no es tan importante, pero las fechas de los viajes fueron entre el 82 y el 92. Entonces, y el 92 se está gestando la tesis de Carlos Martí y la tesis de Víctor Brosa. Carlos Martí la empieza más o menos sobre el 80, no sé seguro. Víctor Brosa sí que no sé seguro. Fue en un curso de doctorado que da Rafael Moneo sobre la morfología y la evolución del templo griego. A partir de ahí, Víctor Brosa... ¿Está aquí Víctor? Hombre, Víctor, qué alegría, tú. Ostras, no sabía que estabas... Vale. Bueno, pues... entonces, bueno, que acaba con... Entonces, bueno, son momentos importantísimos, ¿no? Porque, es decir, en esos momentos el resto de cátedra está... Bueno, es decir, Carlos Martí nos pasa en el... ¿Se acuerda José Ramón? En el 84 nos pasa un resumen, algo para que opinemos sobre la tesis sobre ideas de tipo en la arquitectura. Al final, Carlos Martí lee la tesis en el 88 y Víctor Brosa lee antes, en el 87, La razón como relación, el eco de Atenas, tesis que se ha quedado perdida en el limbo de los justos. Él sabrá, no, pero ahora que está allí, que no ha visto entrar. Y luego, bueno, la de Carlos Martí se publicó, Beneficios de la identidad sobre la idea de tipo de la arquitectura. Y bueno, y entonces hay otras, bueno, Sant Martí lee la tesis que está en el equipo en el 84. En el 81 se ha publicado, que yo creo que es, tengo aquí a Victoria, que se lo sabrá, porque se ha publicado el libro Autobiografía científica de Aldo Rossi, que es, yo creo que cuando lo lees al cabo de un tiempo, muchas de las cosas, ¿no va esto? Muchas de las cosas que se dicen, que se decían en estos viajes, salía de la reflexión de que había cambiado de la arquitectura de la ciudad al nuevo libro de Aldo Rossi, Autobiografía científica, y bueno, entonces esto era una idea. Yo creo que entonces, en estos viajes para José Ramón, para Eduard y para mí, aprendimos bastantes cosas. La primera cosa es que lo cito siempre, que la conversación es una forma de profundizar en el conocimiento. Entonces siempre estábamos atentos a sus conversaciones, ¿no? Es decir, íbamos allá a ver qué pasaba, ¿no? Qué pasaba, incluso interveníamos con nuestra, no sé, no delicadeza, a veces sin delicadeza, pero interveníamos para aprender más, porque siempre en las intervenciones, si hablas con vehemencia, te hacen un poco más de caso. Bueno, el caso es que y aprendimos también otra cosa, aquello que la relación que existía entre los
porque también se hablaba mucho de Loos, de Mies y de Carlos. O sea, cuando Loos decía que la arquitectura consistía en, decía Rossi, una teoría científica de Loos, que Loos decía que la arquitectura consistía en observar, en reflexionar sobre la arquitectura. Estudiar arquitectura es reflexionar sobre los edificios y describirlos, ¿no? Y bueno, eso lo había comentado yo alguna vez a Antonio Ernesto y me dijo, sí, pero describirlos analíticamente, ¿no? Entonces me acordaba yo de aquella definición, aprovechando esta Víctor Brossa, que decía que la arquitectura era... era una reflexión intelectual dentro del mundo de la cultura contemporánea, una cosa bastante sólida y potente. Bueno, el caso es que voy a ceñirme, voy a hablar de los viajes. Todavía no he empezado, empezamos los 5 minutos que cuenten a partir de ahora, porque si no, espérate. Bueno, en los viajes me voy a ceñir solo a un viaje, que es el mítico viaje a Sicilia, que fue el primero, ¿no? Entonces, bueno, íbamos menos profesores, luego se juntaron, íbamos, bueno, no voy a decir los profesores que íbamos, pero Carlos Martí y Víctor Brossa llevan un poco la voz cantante, y bueno, yo todavía no era profesor. Y bueno, me voy a ceñir en 4 sitios, que son Sellesta, Agrigento y Selinunte, o Selinunte y Agrigento, para acabar en Siracusa, para ver que todos estos temas que se salen ahora, nosotros, es decir, voy a descubrir cosas que seguro que todos sabéis, o sea, no hay, porque claro, eso es lo que descubríamos nosotros en aquella época cuando los escuchábamos, ¿no? Entonces, claro, es decir, yo recuerdo siempre el tema del primer templo griego que vi, fue el de Sellesta, impresionados. Entonces Víctor Brossa nos explicaba, estaba haciendo la tesis sobre la relación con relaciones de Atenas, entonces nos explicaba el templo. Nosotros habíamos estudiado con Sostres y sabíamos muy bien los elementos, ¿no? Ábaco, los digo siempre. Bueno, Ábaco, Cabeto, Collarino, el Otinterio, el Crepidoma, todo. Lo que pasa es que al hablar con ellos nos dimos cuenta que la sustancia de la arquitectura no tenía tiempo. Primero, entonces, al hablar de las relaciones que existían entre las piezas del templo griego, se hablaba también de las relaciones que existían entre la obra de Mies. Siempre salía Mies y el templo griego, un poco en este primer viaje a Sicilia, ¿no? Entonces, bueno, es decir, en ese tema, allí en Sellesta, se forjó un poco todo el tema de la relación que existía entre la plataforma, el momento crítico que nace toda arquitectura o mucha arquitectura, que es la plataforma para Mies, plataforma para Utzon, los giros, el darse cuenta, el giro es siempre un elemento importantísimo en la arquitectura, los triglifos famosos que han llevado de cráneo a mucha gente que ha estudiado el templo griego. Entonces, la relación con el Crown Hall, la relación con la relación de las columnas con el Museo de Berlín, y todo eso nos llevaba al cabo del tiempo a pensar que incluso el collarino del templo griego había que haberlo estudiado en relación que al final la columna, cuando se une al ábaco y al equino, pues, es decir, o al equino, pues forma parte para definir la columna. Bueno, todas esas cosas aprendíamos que las cosas no existen por sí solo, sino por las relaciones que establecen con las demás. Eso es lo que aprendimos rápidamente en esos viajes, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Por si acaso. No, claro, y bueno, y para hablar, claro, yo me di cuenta más tarde que todo el tema del Museo de Berlín, que fue la cubierta flota, claro, yo al ver Karnak, no tiene nada que ver, te das cuenta que es una cosa ilusoria, pero también la cubierta flota, porque los papiros hacen que no se vea el apoyo, con lo cual esa idea de que el cielo se va para arriba, pues pasa, bueno. Tema aparte. Paso a Selinunte y si voy mal de tiempo me dices cortáis y ya estamos, ¿eh? Vale, no, estoy en Selinunte y Agrigento, los juntos, sea más corto. Ahí hablábamos de la relación con el espacio libre. Entonces Carlos nos dio, yo me acuerdo que fue en el año 83, me parece el año 83, en octubre. No iba muy bien el curso con el espacio libre, nos daba clases sobre el espacio libre. Espacio libre que habíamos comentado en esas conversaciones inesperadas o interrumpidas, como las queremos llamar, que hablaban de la relación de los cuerpos en el espacio. Entonces nos hablaba entonces él siempre se refería también a Rossi, nos hablaba de la plaza de Segrate, de Aldo Rossi, y la plaza de la Pilota estaba en Parma, de cómo los edificios irradian
de tal manera para que queden, es decir, las distancias de una y otra sean las correctas sin que uno invada a la otra, como sucede con los astros terrestres. Y eso, además, nos hablaba entonces de los 3 espacios que me voy a explicar de Gideon cuando hablaba del espacio de la arquitectura, ¿no? Bueno, eso sirvió para esa clase que nos dio luego, eso que a nosotros también nos sirvió muchísimo porque hablaba del espacio Acrópolis y del espacio Foro. Esa fue una clase magnífica también. Y luego llegamos a Siracusa. Siracusa ya era la sorpresa de las sorpresas, ¿no? Porque en Siracusa nos encontramos con la Catedral de Siracusa, que sacó en el tema de la transformación en la arquitectura, ¿no? Del concepto de transformación en su tesis. Y claro, para los que llegaban, yo en este caso, para el que llegué allí, fue una absoluta sorpresa. Veníamos de Noto y de Ragusa, que habíamos visto todo el mundo barroco, te encuentras con una fachada barroca donde ya sabes que todo se supedita al muro y que las ventanas están incorporadas en el muro y que no hay ventanas, porque todavía lo habíamos leído en el libro de Wolfring, Renacimiento y Barroco, y entonces te das cuenta que verdaderamente no hay ventanas, te vas a dar cuenta que en el interior lo que va a haber es un espacio único, iluminado por la luz, con distintos centros, porque la luz da distintos centros en el espacio, y te encuentras con una basílica cristiana, ¿no? Y eso, a mí me gusta mucho esa idea de transformación, porque es una transformación no solamente en planta, sino en la imaginación espacial que te puede producir encontrarte en una iglesia barroca y encontrarte una basílica cristiana, y además basílica cristiana con columnas dóricas del templo de Apolo, parece que es, y que un templo de ese estilo de 6 por 14 columnas, parece que tenía. Bueno, pues el caso es que de ahí con este acabo con Siracusa, por eso es más importante, pero también una cosa que me sorprendió mucho como alumno que había acabado no hacía mucho, también había entrado como profesor, fue la satisfacción que le produjo a mis profesores cuando vieron el templo de Apolo en Siracusa, no el de la Catedral de Siracusa, que estaba usándose como tendedero de ropa. O sea, había gente que dio aquella idea de la continuidad de la arquitectura como uso. A mí me produjo un poco de perplejidad. Mira, están usando los pilares, las columnas como tendederos. Pues no, era una cosa que sirvió muchísimo para ellos y también sirvió para nosotros. Luego, esto acabó, esto es el 82, a partir de ahí también vinieron los viajes que no habían estado Jaume San Martí y Antonio Almesto, se enriqueció más las conversaciones en los viajes, los profesores nuestros se convirtieron en maestros, entonces eran profesores, son maestros, y acabó en el 92. En el 92 acabó también una especie de relación por una especie de conferencia telepática, no telemática, sobre la relación entre Eutinterio y Mies. Eutinterio es la parte primera del templo griego, y con eso acabo este tema, y los viajes del medio me los dejo simplemente porque si no estaría 3 días. Luego quería, que iba a acabar, pero no puedo seguir un momento. ¿Me aguantas el micro? No, es que me ha gustado mucho, es decir, la última frase, página 71, parece que es, puede ser. No, página 79. La última frase de Cristina, cuando dice, claro, porque nosotros teníamos en esos momentos de estudiantes, diferenciamos entre críticos, cronistas y creadores, ¿no? Entonces, cuando leí la última frase de Cristina, que es una frase larga, pero leo solamente las últimas líneas, que dice: el estudio de la crítica de la forma artística planteados de esta manera, que lo lea el resto de la otra manera. No hace falta, es página 79. El estudio de la crítica de la forma artística planteado de esta manera desembocan en responsabilidad creativa. Son ya una forma de creación. Entonces fue cuando me acordé de la frase de Borges, cuando habla y dice que habla de los críticos. Dice que los críticos, la frase es larga, no la voy a decir para no dar la murga, pero acaba diciendo que no acuñan tesoros, ¿no? Y verdaderamente, una vez he estudiado toda la obra de Carlos, que dice sí, que los críticos no acuñan tesoros, solamente los creadores crean tesoros. Quiere decir que Carlos verdaderamente acuñaba tesoros, porque todo lo que tenemos en este libro, todo lo que tenemos de su formación, eran tesoros, ¿no? Y con esto ya me parece que ya acabo, paso la palabra a Jordi Ros, porque...
No, es que las órdenes era alguien de la primera fila, yo sigo las órdenes. Sí, yo creo que después de esta intervención, ¿no? Si os parece, hemos aprendido que la arquitectura no tiene que ver con el tiempo y las intervenciones tampoco, ¿no? De los arquitectos tampoco tienen tiempo, eso está bien. Yo creo que antes de que Jordi cierre la sesión, ¿no? y subamos al altillo a tomar una copa de cava, yo creo que podríamos abrir, ¿no? Con un tiempo limitado, esta vez sí, no como en la arquitectura, pues abrir y dar la palabra a cualquiera de los asistentes, de los coautores del libro. Yo creo que sería magnífico pues, escucharlos también y que tengáis la oportunidad de poder hablar. No sé quién se lanza. Esto recuerda a otro libro de Carlos Martí, de Silencios Elocuentes, ¿no? Podemos ir con chascarrillos. Yo creo que sería, ¿no? Nadie se lanza a decir algunas palabras. ¿Sí, Stanis? Sí. Bueno. Hola. Hola. No, hablando de recuerdos, vale. ¿Sí? Hablando de recuerdos, ya que está Emilio Donato, cuando yo acabé la carrera, estuvimos casi un año que todos los sábados nos reuníamos en casa, en el despacho de Emilio y después también alguna vez en el de Riara Blanca de Carlos y Armesto, en orden a presentarnos como profesores de proyectos liderados por Emilio, José Emilio Donato, de proyectos 3 o proyectos 4. Bueno, fue un año en el cual yo aprendí todo aquello que en la Escuela de Arquitectura, con mis escasos 22 meses de clase que tuve en toda la carrera, porque estaba cerrada casi siempre, pues fue un complemento extraordinario. Nuestras excursiones después los sábados, yendo a ver las obras de Iago Bonet Correa, que también estaba en aquel grupo, pues estábamos Carlos Martí, estaba Iago Bonet, José María Rovira, etcétera, etcétera. Y creo que estábamos Jesús Alonso y yo, como estudiantes jóvenes que estábamos, digamos, destinados a hacer de ayudantes de este curso de proyectos que lideraría José Emilio Donato. Yo al cabo de muchos años tuve la ocasión de volver a conectar con Carlos. Un día casualmente nos encontramos y me invitó a un curso de doctorado que él hacía sobre lugares públicos de la naturaleza, que es uno de los capítulos estos inéditos que después él recopiló en un magnífico libro, que ya conocéis. Aquel artículo a mí me sorprendió muchísimo, me influyó muchísimo, y hace muy poco, en un acto público, pues yo referencié como esta vindicación de la arquitectura que tiene que encontrar su lugar. Cuando en los años 60, escasos 60, 50, Bruno Cevi nos hablaba de la poca atención que había para la arquitectura en aquellos momentos en que vindicaba pues, que los periódicos estaban llenos de propaganda, de películas de cine, de obras de teatro, de música. En cambio, la arquitectura pues, era la gran olvidada, ¿no? Entonces, esto para mí era como una quimera que después, cuando Carlos Martí, cuando nos hablaba en este magnífico artículo, decía, en los años 60 todo se valía. Hoy en día o eres casi clorofílico o no eres nada. Estamos al otro lado del péndulo y no puede ser ni un extremo ni otro. Entonces la arquitectura tiene que tener su lugar en la naturaleza también. La arquitectura es paisaje, la arquitectura es medio ambiente. Y esto es, digamos, para mí era una fuerte, digamos, y valiente manifestación de este gran amigo y gran profesor que tuvimos muchos, que es Carlos Martí. Muchas gracias. Cristina.
Bueno, yo primero pues agradecer por supuesto a Berta y Dani, a la Fundación Arquia, bueno, pues todo el esfuerzo de reunirnos, de perseguirnos, ¿no? Y de conseguir armar el documento y presentarlo aquí y allá y convocarnos en relación a Carlas Martí. Y bueno, y una cosa que creo que no ha acabado de quedar claro incluso en el libro, o bueno, uno lo reconoce. Yo creo que una de las grandes virtudes de Carlas, tanto hablando como escribiendo, era la claridad. La claridad, ¿no?, que Ortega y Gasset decía que era la virtud tenía que ser la cortesía del filósofo, ¿no? Entonces Carlas hablaba con una honestidad, ¿no?, tanto al plantear las cuestiones, al desarrollarlas y al dar unas conclusiones, siempre sabiendo dónde estaba, hasta dónde se podía llegar, que nos ayudaba, o creo que me ayudó a mí y a todos, ¿no?, a saber dónde estamos, ¿no? Y yo creo que esa es una de sus grandes, ¿no?, pues, dijésemos, habilidades y cortesías y generosidades con todo. Hay que decir que ahora al coger el libro y empezar a leer estos pequeños textos suyos iniciales, ¿no?, uno se vuelve a reencontrar, ¿no?, con esta exposición tan luminosa de las cosas, ¿no? En comparación todo resulta más confuso. Digo, y bueno, y esta manera, ¿no?, que él tenía, ¿no?, de explicar, bueno, esta frase que ahora, ¿no?, destacaba él hablaba de esta manera, ¿no?, de cuando uno estudiaba las cosas, ¿no?, de ponerse del mismo lado del autor del proyecto, ¿no?, y rehacer las cosas, ¿no?, de los demás a instancias nuyas. Es la única manera en la que uno realmente puede aprender de las cosas, ¿no? Yo creo que era una de las cosas que él también pues, nos infundió, ¿no?, y nos dejó como legado. Y nada más. Gracias a todos. Si algú més a la sala vol dir alguna cosa abans que el Jordi tanqui. Doncs Jordi, endavant. Gràcies, Olga. Bona tarda. La veritat és que cediria alguna part dels minuts veient algunes de les persones, només les que estic aquí davant, veient a la Carme, a l'Emili, persones que em consta que s'han estimat com molts que estem aquí, que segur que podrien fer la seva aportació, però en qualsevol cas també s'ha de respectar els silencis eloqüents dels que no han parlat. Jo m'afegeixo, evidentment, als agraïments a la Berta i al Dani per aquesta recopilació d'escrits. No podia evitar mirant l'índex que hi ha darrere de tot aquest recull de text, tirar enrere i comparar-lo, associar-lo amb uns escrits, amb uns textos de fa 10 anys, d'aquell acte que es va celebrar just 10 anys enrere, el 2014, a l'escola per reconèixer el Carles com a Magister honoris causa, que va ser aquesta estratègia que varen trobar perquè pogués ser honoris causa a la seva pròpia universitat, que d'altra manera sembla que formalment no podia ser. I sense cap sorpresa he pogut verificar que la major part dels noms coincideixen en els dos llibres. De fet, podríem dir que pràcticament tots els que estem aquí formem part d'aquesta mena de club d'amics i d'admiradors de l'enyorat Carles. Em feia pensar aquest salt dels 10 anys amb aquells premis dècada que es va inventar en el seu moment a l'Òscar Tusquets, que feien referència a la vigència de l'obra arquitectònica, no en el moment, sinó justament com el temps havia tractat aquella obra o com aquella obra havia previscut al llarg del temps. O fins i tot quan en Llàtzer parlava de l'inici d'aquella col·lecció de la Zimbra i l'Arco, que remet al 2004, és a dir, 20 anys enrere, i coincidint amb aquest Premi Permanència que el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos d'Espanya iniciava l'any passat amb aquesta vigència dels 20 anys de l'obra.
I m'imaginava que bona part dels interessos dels que estem avui aquí, o el que hi hauria en comú, no deixa de ser altra cosa que la voluntat de reivindicar la vigència del pensament d'en Carles, no? I de procurar, també des d'un punt de vista acadèmic, de que no caigui en la desmemòria. No? Quan abans, Eduard, tu parlaves dels estudiants, no? Quin paper tindrien aquí, no? On són i què pensen. Jo em vaig permetre ara fa pocs dies a classe, tenint al cap justament a l'acte que avui fèiem, preguntar si algú coneixia el Carles Martí i Arís. No m'extendré, però us podreu imaginar tots vosaltres la resposta unànime que es va produir. Entre altres coses perquè, com tots sabem, el Carles no era un arquitecte mediàtic com alguns dels seus congèneres. Era una persona molt més reconeguda que no pas coneguda. Llavors, pensant en aquesta mena de tancament que molt amablement la Berta i el Dani m'han ofert per aquelles coses del càrrec, doncs jo pensava com podria contribuir tota la intenció col·lectiva dels que estem aquí a procurar mantenir aquesta vigència també en la memòria del Carles com a gran pensador i com a gran docent. I clar, se m'acudien diverses coses, gens originals. Una d'elles, seguir recopilant escrits, vull dir que el 2034 la Berta i el Dani ens tornin a convidar, perquè aguantem 10 anys més, a escriure i a oferir paraules a alguns dels altres amics que ens acompanyen, a reeditar alguns escrits dels existents. Jo fent cuina publicitària no puc evitar, aquí també a les Tanis amb els que compartim aquesta tasca, aquest llibre que potser el llibre el coneixeu, que és Els silencios elocuentes, però alguns ens vàrem empenyar en reeditar-lo i fer una versió en català, també intentant contribuir al llibre en català i en aquest cas una obra mestra com aquesta que pogués formar part d'aquesta col·lecció i per tant els que vulgueu amb molt de gust us en podem fer arribar la versió en català dels silencios elocuents. També, evidentment, recomanant als nostres estudiants lectures del Carles, tenint en compte la nostra absoluta convicció de la vigència dels seus textos ara i segur que d'aquí 10 anys més. Però també, i em permeto llançar-ho a qui correspongui, fins i tot també a la Fundació, en aquest cas representada per Llàtzer, per què no associar el nom del Carles potser a algun premi acadèmic. Tenim premis acadèmics reconeguts, hi ha el Premi Rosa Barba, hi ha el Premi Manuel Ribas Piera, per què no podria haver un Premi Carles Martí Arís? És una cosa que potser algunes persones que tenen aquesta responsabilitat estaria potser bé, i estic segur que hi hauria un grapat de persones que estaríem allà darrere amb la pancarta donant suport. O per què no també espais físics, potser l'escola de la seva vida. Tenim noms propis, hi ha la Biblioteca Oriol Bohigas, tenim diverses aules que porten el nom i que associen un determinat espai. Per què no imaginar-se que pogués haver a l'escola poques persones convindrem que han tingut tal compromís i tal mestratge com el del Carles Martí Arís. Per tant, jo voldria acabar llançant aquests modestos suggeriments perquè arribin on correspongui, ja sigui en forma de premi editorial, acadèmic, o ja sigui en forma d'associar-ho amb un determinat espai, perquè quan es tornin a convocar el 34 doncs puguem fer-ho potser ja aixoplugats amb algun d'aquests universos. Molt bé, doncs... Doncs, sense més, donar les gràcies a tothom per la seva assistència, per la seva col·laboració i podem transformar aquests silencis eloqüents en unes petites xerrades més personals a l'Altell prenent una petita copa de cava. Gràcies.